lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros. Este es el Diálogo de la Mañana en la edición especial en el viernes 17 de mayo. Gracias por estarse informando con nosotros. ¿Quiénes están este día en el panel? Bueno, nos acompaña, vamos a saludarlos antes de la introducción. Bessie Ríos, ella es abogada, a quien le damos la bienvenida y saludamos. Bessie, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estimado, un saludo para Ernesto, que está de vacaciones, y un gusto de estar contigo. Juan Contreras también está con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto de tenerte este viernes con nosotros. Buenos días a la población. Y Gabriel Tríos, periodista, también está con nosotros y va a estar en el análisis de esta semana. Gabriel, buen día. Hola Luis, buenos días. Un saludo a Bessie, a Juan y un saludo a tu audiencia. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos preparada una nota para que usted también tenga el contexto de los temas más relevantes de la semana. Un grupo de abogados, entre ellos integrantes de organizaciones sociales, presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo 248 de la Carta Magna, que regula el procedimiento de reformas a la Constitución. Según los demandantes, el proceso que siguió la anterior Asamblea Legislativa vulnera los artículos 83, 85 y 248 de la Constitución, pues no se informó a la población sobre el proceso y tampoco intervinieron dos legislaturas distintas, como exigía la ley. También sostienen que no hubo debate sobre la iniciativa y que no se siguió el proceso adecuado, pues se hizo a través de una dispensa de trámite. Ellos solicitan que el máximo tribunal ordene urgentemente la adopción de una medida cautelar que deje sin efecto el acuerdo de reforma constitucional y que declare que la Asamblea Legislativa se encuentra inhabilitada para ratificar el acuerdo por haberse omitido la fase informativa. En otro hecho, la Policía Nacional Civil detuvo en horas de la madrugada al alcalde de La Paz Centro, Armando Girón, por el delito de contaminación ambiental al ordenar quemar las ramadas de los comerciantes de la Costa del Sol. Los vendedores afectados denunciaron con videos que hombres con rostros cubiertos y herramientas en mano destruyeron champas de comerciantes de la Costa del Sol. Esto luego que la semana anterior el Consejo Municipal recibiera una orden del Juzgado Ambiental de Santa Tecla. Estos y otros temas serán abordados por nuestros panelistas en Diálogo 21, le informó Jonathan Cortés. Sin duda hay más de lo que vamos a estar analizando, pero estos temas los ponemos en la mesa para iniciar el debate de la semana. Demanda de inconstitucionalidad a este acuerdo ya de reformar el artículo 248. La última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa recién pasada ya ha sido acordado. Bessie, ¿cómo analizar que ya también están pronunciándose y buscando las instancias? El derecho te llama a que vos precluyas las etapas para cuando estás inconforme con un decreto, reglamento que emite la Asamblea Legislativa. Ahora, el grave problema es que con la configuración actual de la sala, de lo constitucional, yo no creo que vayan a tener una resolución favorable los compañeros, en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, recordemos lo que pasó con el proceso del doctor Anaya Barraza, de la pérdida de derechos de ciudadanía de aquella ciudadana, que terminó confirmando el tema de la reelección. Lo que parece que les están entregando es la oportunidad de plantear una resolución desde la sala confirmando esta reforma que se hizo en la Asamblea Legislativa. Es decir, parece que la oposición, digamos, por decir un término oposición, pues, pero estos colegas, en lugar de cumplir lo que se considera que esta sala es una sala que no debería de estar en funciones, entonces si no debería estar en funciones yo no tengo que estarles presentando ningún tipo de recurso, se les siguen presentando recursos a sabiendas que van a tener resoluciones no solo adversas, sino que confirmen las acciones que está haciendo la actual administración. Y eso me preocupa porque termina concluyendo que la actual administración tiene la oposición ideal y a los abogados que representan voces disidentes ideal porque les confirman y les ayuda a confirmar cada una de las acciones que toman.
Juan, ¿tiene vicios de inconstitucionalidad la forma en que se aprobó esta reforma en la legislatura anterior como para presentarse un recurso? Para mí no, definitivamente, pero recordemos que el contexto de todo esto fue una sentencia de la Sala de lo Constitucional en configuraciones anteriores que decía que tenían que pasar, o que tenían en la oferta electoral, tenía que consultarle o avisarle al pueblo que se iba a reformar la Constitución antes de que fueran a elecciones. Yo siempre lo vi eso, y no desde ahora, sino que en el momento que se emitió la resolución, esa sentencia, yo lo vi como atentatoria contra las funciones de un poder del Estado, porque entonces le estás limitando a una asamblea legislativa cuya función constitucional es la de legislar según el artículo 121 de la Constitución, y te dice que el mandato de la asamblea es de 3 años, que va a comenzar el 1 de mayo y que va a terminar el 30 de abril. Entonces, en esa facultad constitucional de legislar se encuentra promulgar, reformar, derogar e interpretar auténticamente leyes, decretos, y también estudiar los proyectos de reforma constitucional. Entonces, esa sentencia es la que declaraba en algún momento un procedimiento distinto, pero hay cualquier cantidad, no sé si entre 13 y 20 reformas constitucionales anteriores, y yo precisamente en este espacio de diálogo traje a cuenta la reforma constitucional que para mí fue la más estructural de todas las que ha habido en el año de 1991, en el marco de la firma de los acuerdos de paz, en donde cambian varias instituciones, se crea un Tribunal Supremo Electoral, una Policía Nacional Civil, una Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos, y hay cambios estructurales, y que se hizo precisamente el 30 de abril a las, creo que 12 de la noche, ya prácticamente finalizando la legislatura, y la siguiente legislatura lo transformó. Entonces, yo creo que para mí, pues si ellos estaban disconformes, si hay algunos sectores disconformes, el mecanismo es ese, ir a la Sala de lo Constitucional, y a partir de que se ha recibido ese proceso de inconstitucionalidad, yo creo que esta sala, no por cuestiones de que están de acuerdo, que es una configuración favorable al gobierno, ni nada de eso, sino que por ese precedente nefasto que para mí le limitaba la función constitucional a la Asamblea Legislativa, debe hacer el cambio de criterio de esa jurisprudencia que determinó la misma Sala Constitucional en otra configuración. Se cumplen los requisitos para el cambio de criterio, que sea que cambie la configuración subjetiva del tribunal, que es decir, estos magistrados son nuevos magistrados, que haya un error evidente en la interpretación de la Constitución, y que el cuadro fáctico, o sea, las cuestiones de hecho con las que se presentan hayan cambiado. Y creo que esta es la oportunidad de oro del máximo tribunal constitucional del país para cambiar ese criterio. Les abre incluso la posibilidad de ampliar y dejar claro como otra interlocutoria. Es que lo que pasa es que el 248 es una norma procedimental de la Constitución, es de las pocas normas procedimentales que tiene la Constitución. Siempre hay normas de carácter general que son desarrolladas en ley secundaria. El 248 es norma procedimental. Lo que hizo aquella sentencia fue ponerle más trabas al procedimiento. Entonces, lo que puede hacer la sala con un cambio de criterio es volver al procedimiento normal que te dice, y es el que está siguiendo la reforma del 248. Lo aprueba una asamblea y todavía estamos a la espera de ratificación de la otra. Con esto. Gabriel, también los demandantes dicen o están asegurando que esta es por violación al tema del debate parlamentario, utilizar la dispensa de trámite como tal, que ese es el mecanismo que habrían utilizado en esta sesión plenaria, la última de la legislatura anterior. ¿Cómo analizar este tema? Porque justo lo acaba de decir Juan, de hecho no se ha ratificado por esta Asamblea Legislativa. Mira, yo creo que se abre la puerta para establecer algo que estableció la Sala Constitucional 2009-2018, donde dijeron en la jurisprudencia de sus sentencias que lo que más importaba, o sea, lo que tenía mayor relevancia por sobre la Constitución es la interpretación que ellos hacen sobre la Constitución. O sea, dado este antecedente, esta demanda lo que va a permitir, o sea, la oportunidad de esta Sala Constitucional, ya veremos cómo explica, o si falla a favor o falla en contra, eso ya estará por verse, pero yo sí creo que es una prueba importante para que esta Sala Constitucional
de la que muy poco conocemos, por cierto, de sentencias. Yo casi tampoco me he dado mucho el estudio, pero no conozco mucho, y creo que la Corte Suprema es hoy por hoy una de las instituciones menos relevantes mediáticamente, voy a decir, menos mediáticamente hablando, pero yo creo que ya estoy ansioso por ver hacia adelante cómo van a sustentar, explicar si fallan a favor o fallan en contra, pero es una oportunidad clara para que esta sala pueda sustentar, argumentar todo lo que nos pueda explicar alrededor de este procedimiento que ya los abogados acá han explicado. Y yo sí creo que, dada la jurisprudencia, a través de esta sentencia puedes ampliar muchas cosas más en la interpretación de la Constitución. Bessie, me surge ahora la pregunta en torno a muchas de estas personas que llegaron a presentar esta demanda de inconstitucionalidad aseguran que esta configuración de la Sala de lo Constitucional es inconstitucional, pero para este procedimiento sí validan. Sí, eso es lo que te decía al principio. Yo creo que hay un grave problema con la manera en la que se articula el discurso desde la oposición, y nos vamos más atrás con el tema de la resolución que valida la reelección. Si tú escuchas a los abogados y a toda la gente que está, digamos, con voces disidentes, te dicen, es que fueron impuestos aquel 1 de mayo de 2021 en procedimiento ilegal, inconstitucional, Yo estoy de acuerdo, el procedimiento no era el debido, así no debió hacerse, pero los pusieron. Pero es que el punto de esa resolución no es el origen de quienes la emiten. Porque entonces, si lo hubieran emitido los magníficos del 2009 al 2018, entonces había que cumplir esa resolución. El punto es que no existen ni artículos ocultos, ni tampoco existían razones para permitir la reelección indefinida, y eso en principio no tenía que haberse cumplido, sea que hubiera emitido esta resolución esta sala o la hubiese emitido la sala de los magníficos, porque el problema de la resolución, el origen no es quienes la emiten, sino que esa resolución es contraria a las normas constitucionales, punto. Lo mismo sucede con el resto de esta resolución que sale con que quieren pedirle los compañeros. Yo entiendo que es un tema de preclusión de etapas, ¿no? La presento para que me den una resolución y después me voy a la CIDH. Creo que ese es un error de la cooperación internacional, que son los que apoyan este tipo de procedimientos desde las ONGs, de obligarte a que termines o precluyas etapas, porque basta presentar un buen proceso en la CIDH y decir por qué no lo presento en la Corte de mi país, porque fue nombrada de manera inconstitucional, porque las resoluciones son evidentemente apegadas a la actual administración, por lo tanto no existe independencia, por lo tanto no se las presento, porque es perder el tiempo, porque les permito que se haga un gran portón y me voy a la CIDH. Sí, pero no entiendo por qué no han hecho esa valoración o esa explicación, y se vuelven una oposición ideal de presentarle y darle la oportunidad a la sala, como lo hizo el doctor Anaya Barraza en su momento, de que amplíen una resolución en la cual terminen de votar los portones por donde ellos quieren pasar. Y precisamente, Juan, esa es mi pregunta, ¿se presenta el escenario para ampliar las valoraciones? Yo quiero tal vez poner en contexto la cuestión de que estos mismos abogados, que son colegas, pues, también han presentado otro tipo de procesos constitucionales, no solo es correcto, no solo han presentado procesos de inconstitucionalidad, sino que han presentado habeas corpus y lo han hecho ante esta misma sala. Yo creo que nos estamos frente al órgano persona, o sea, se presenta ante la institucionalidad del país un proceso, independientemente de quienes sean los que conformen la sala, pues, o sea, se lo está presentando ante el organismo como tal, que es absolutamente constitucional, y si alguien dice que el proceso, el procedimiento con el que estos magistrados han sido nombrados, pues también hay canales para poder atacarlo, que es el mismo control concentrado ante algún proceso, ante la misma sala. O sea, y mientras no haya una declaratoria que diga lo contrario, esta es la sala constitucional, y ante esta sala vas a presentar los procesos de constitucionalidad, sean amparos, habeas corpus e inconstitucionalidades. Yo creo que por los precedentes que hay y porque las reformas de la Constitución, al final de la Constitución, aquí
aparecen todas las reformas que ha tenido la Constitución de la República, un montón, aquí está todo listado, y todas seguían un procedimiento que es el procedimiento del 248, que es el mismo procedimiento que se está siguiendo para esta reforma que todavía no ha sido ratificada. Entonces, si una configuración de la sala, que para mí fue una decisión bien de ejercer más que control constitucional, ejercer control político a los actores de aquel momento, le haya puesto más trabas vía la interpretación, como lo dice Gabriel, y decir que casi habían 8 o 9 pasos, si no mal recuerdo, para hacer una reforma constitucional, prácticamente imposibilitaba como 2 o 3 generaciones que pudieran discutir reformas a la Constitución. Entonces, esta es la oportunidad no de ampliar, sino que simplemente volver a una interpretación que es la que había permitido reformas constitucionales en el pasado, y que cambie el criterio jurisprudencial que ha sido impuesto por una configuración distinta y que le ponía más requisitos y más trabas de los que la misma Constitución te pide, sino que vía interpretación se habían inventado que hay que ir a elecciones, que tenían que presentarle una oferta electoral. Imagínate que lo presentes tú como un diputado, un grupo parlamentario, como tu oferta electoral, pero si no tienes la mayoría o si no tienes los votos para cambiar, entonces ahí muere la intención de discutir reforma constitucional, pues. Entonces yo creo que hay que verlo de forma más integral y hay que esperar, como dice Gabriel también, lo que la sala va a decir. No nos podemos adelantar a eso. Yo sí creo que deberían de cambiar el criterio, pero los jueces son independientes, pues. Y, Gabriel, y en ese sentido de ideas, está claro que tampoco puede estar escrito en piedra que sí hay mecanismos para cambio de constitución, y voy al tema de: ¿se opondrán únicamente a esta reforma o están previendo lo que puede pasar a futuro? Pues no sé, o sea, no sé si están previendo lo que puede pasar a futuro, pero sí es prevenir el tema. Pues no lo sé, vámonos a los hechos. O sea, lo que hay es una reforma aprobada y ahora hay una demanda que se ha interpuesto, que es el camino que se debe seguir si tú estás en desacuerdo. Ahora, si estoy en desacuerdo, ¿cómo se conformó estos tribunales? Eso es otro punto, pero al final son las autoridades que existen. Y voy de nuevo a la sala 2019-2018, se conformó de manera anómala. Si ustedes si recordamos, fueron 2 magistrados entraron de una manera que no estaba establecido en ninguno de los procedimientos constitucionales. Al final se conformaron, muchos aplaudieron, muchos dijeron, aunque no estemos de acuerdo con esta sala, tenemos que cumplir la sentencia, e hicieron una cantidad de sentencias. Es más, hicieron un compendio de sentencias de reformas electorales bastante amplio. Quitaron magistrados de la Corte Suprema. Ellos establecieron el criterio, fueron aquella sala que establecieron que fueron juez y parte de sus mismas demandas. ¿Por qué? Porque decían que la interpretación de ellos era la máxima autoridad. Si ustedes recuerdan, destituyeron ministros, destituyeron magistrados de la Corte de Cuentas, destituyeron al mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, eliminaron cargos, o sea, sus facultades. Se volaron todos los diputados suplentes. Todos los diputados suplentes. Hubo una legislación. O sea, la jurisprudencia de esta sala te dejó un campo de acción y había muy amplio, y los abogados podrán hablar de hasta dónde llegaron en la sustentación. Yo recuerdo que sus sentencias eran casi de 300 páginas, hablaban de Tribunal Constitucional Alemán, eran fan del Tribunal Constitucional Alemán. Hasta tenían su seudónimo por ahí, alemán. Sí. Entonces, al final de cuentas, lo que establezca esta sala es lo que va a prevalecer, incluso más allá de lo que diga el texto literal, porque muchas sentencias reformaron la Constitución sin agregar o sin introducir el texto en la Constitución. El más famoso, lo de los diputados independientes, que fue un gran escándalo, fue un gran debate. Al final no tuvo ningún tipo de evolución los diputados independientes, que no solo introdujeron los diputados independientes sin existir en la Constitución, sino que además emitieron una segunda sentencia donde la forma de contar los votos para los diputados independientes es una manera que no existe en ninguno de las reformas, de ninguno de los mandatos electorales. Entonces, al final la interpretación es lo que nos va a determinar el camino. Yo sí creo, yo no sé si se puede, no soy abogado, pero yo sí creo que esa sentencia o pone un alto o pone un
una carretera de 8 carriles para ver por dónde más se va a transitar, ¿verdad? Yo creo que a la luz de las resoluciones que ha emitido esta actual configuración, no se le van a oponer en nada ni para nada. Yo creo que sí, la carretera no va a ser de 8, va a ser de 16 carriles para que hagan y deshagan lo que están haciendo. A ver, el trabajo que hizo la Sala 2009-2018, evidentemente, y lo explican ellos, es el ejercicio del control del poder político, que es algo que le corresponde a la Sala de lo Constitucional. Es limitar las decisiones que toman de manera arbitraria, ya sea el Ejecutivo y el Legislativo, por aquello de, como tengo la configuración, es decir, tengo los números, lo puedo hacer, lo de la mayoría manda. Y no es así que tú ganes una elección, ya sea con 2 votos más o 2.7 millones más, no es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco. Y vos, si vas a tocar el pacto social de de este país, por ejemplo, lo mínimo que tenés que hacer es debatir con los sectores vivos de la sociedad, es la academia, con las universidades, con los sindicatos, con todos los demás, de dónde se les ocurre a los diputados que porque tienen 2.5 millones, ellos pueden reformar en 2 legislaturas, una asamblea a las 9 de la mañana convocada, hace una reforma, a las 2 de la tarde hacen la siguiente, y te salen frescamente diciendo, es que votaron por mí. ¿Y quién les ha dicho que a que recibieras o que ganaras una elección es un cheque en blanco y que te van a reformar la Constitución sin preguntarte? ¿No legitima ese respaldo abrumador que han tenido las elecciones? Para nada, porque no es una dictadura, es todavía hasta donde yo sé, no es una dictadura la que tenemos, y ellos desde sus curules no pueden de tomar decisiones o llevar a su máxima expresión el tema de la representación, porque al final del día la pregunta tiene que ser la misma: reformas constitucionales, ¿para qué? Para concentrar el poder, para proteger los grupos hegemónicos que actualmente pululan alrededor de la actual administración, o para permitirle a la gente que tenga la capacidad de controlar al que esté en el poder. La reforma del doctor Félix del 248 decía que si los diputados hacían una reforma constitucional, esta tenía que pasar a una consulta ciudadana, a un plebiscito, y si la gente la apoyaba, se iba al diario oficial. Estos lo que hicieron es decir, yo en la mañana hago una reforma, en la tarde la ratifico y ya estuvo. Y se publica. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted y yo, ciudadanos, no vamos a ser consultados. Juan, que usted y yo, ciudadanos, no vamos a ser tomados en cuenta en la reforma de la Constitución que nos rige a usted y a mí. Y entonces la reforma del 248 es para concentrar poder y para darles la capacidad de hacer lo que quieren al arbitrio de lo que ellos desean. Entonces, solo porque ganaron una elección. Pero en ninguna de esas que acaba de enseñar Juan han de haber consultado a la ciudadanía, en ninguna de esas reformas constitucionales. Es más, yo no me recuerdo haber participado cuando dijeron que iban a ampliar de 60 a 84 diputados en la Constitución en la plancha. Cuando se crearon la plancha nacional, que la declararon inconstitucional, y lo que hicieron fue repartirla proporcionalmente. Es decir, yo creo que tienes razón, que debería, ese es el deber ser, pero yo no recuerdo que ningún ciudadano haya participado en esa cantidad de reformas que existen. Porque ayer no pasó, tiene que imponerse. Está bien, pero te digo, el deber ser es cierto, o sea, los ciudadanos deberíamos tener los mecanismos de participación directa, como la consulta, como el referendo, pero hasta el sol de hoy, como dice la gente, yo no recuerdo que hayamos participado, sino que en democracia representativa, la asamblea, los representantes, y le agregamos, y volviendo a la sala, democracia participativa representativa, decían ellos. Y entonces infiero que era mejor el gobierno de los jueces, tal como se les mencionaba. Es que ese es el problema. Eso no era control político, sino que poder del gobierno judicial, decían ellos, no control político. Y que Arena y el FMLN los quisieron quitar, que no tuvieron el valor de hacerlo, eso es otra cosa. Porque ellos mismos dijeron que era ilegal la decisión. Ahí está el 743. Bueno, muy bien, vamos a la primera pausa del programa. Gracias por estarnos escribiendo, gracias a todos los que nos escriben. 6 de la mañana, 59 minutos, el diálogo de este viernes, edición especial. Vamos a la pausa, volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros, y sin duda alguna qué rico es disfrutar de café rico. Por eso lo invitamos a tomarse un buen café rico
el Café Perfecto. Continuamos hablando sobre diversos temas de coyuntura del país. Están con nosotros Bessie Ríos, Juan Contreras y Gabriel Trillos. ¿Qué opinión les merece? Hablamos de municipalismo, lo que ha ocurrido en La Paz Centro. Desde esta semana hemos estado observando que se hizo la destrucción de unos locales en la costa. Las Luego, ramadas. Sí, las ramadas, literalmente ahí en la Costa del Sol. Luego se quemaron, llegó a la captura del alcalde de este lugar y ahora ya se nombró una alcaldesa interina. Muchos cuestionan incluso el procedimiento, ¿ves? Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que se hace desde el Ejecutivo, pues lo replican las alcaldías, ¿no? El tema de, porque voy a cumplir una resolución, se extralimitan en sus funciones, violentando derechos humanos y violentando el derecho al trabajo de estas poblaciones, quemándoles sus pertenencias, un abuso completamente, actos arbitrarios, ahí podés hablar de un montón de cosas, pero principalmente el procedimiento para la sustitución de este alcalde que fue elegido en las urnas y que tiene un procedimiento para poderlo mover, porque vos cuando sos elegido por voto popular, yo no puedo poner la renuncia, no me puedes renunciar, hay un procedimiento para moverte, que es lo que no cumplieron con la sala de lo constitucional anterior. Entonces, al incumplir este procedimiento, ahora aparece una nueva alcaldesa y es interesante porque para iniciar este proceso te tiene que notificar el tribunal que está llevando un proceso de formación de causa con esta persona que va a ser detenida, y ya el Consejo, a la luz de esa resolución, te hace la discusión y todo para nombrar un interino, y este interino tiene que tener claro que si en el momento que el tribunal gane, digamos, el alcalde o suspendan esta causa, pues regresa a ser concejal y llega este alcalde con sus galones. Pero pues yo insisto, lo que se hace de arriba lo replica el de abajo, pueden lo más, pueden lo menos, ¿vea? Entonces no hicieron procedimiento allá tampoco nosotros aquí, y hay que desalojar a los del centro sin darles oportunidades, porque la pobreza es fea, se miran feos ahí, guácala, entonces los quitamos y que no se miren los pobres porque se mira bonita la playa. Juan, los procedimientos. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Bessie. Qué raro, Juan. No, es que no estoy de acuerdo porque yo no he visto que el Ejecutivo mande a garrotear gente y a quemarles los puestos. No, solo el régimen de excepción les ponen enfrente, que es casi lo mismo. Yo no he visto, o sea, de hecho, en el tema de los desalojos y cambios que han habido, siempre se busca una forma consensuada y hablada para que se vayan a mover. Váyanse, los meto con el régimen. Entonces, creo que es comparar peras con manzanas, el decirle alguna cuestión del régimen de excepción, que a los mareros tampoco hay que llevarlos chineados, ¿verdad? Pero está bien. Y yo creo que este alcalde, además de que se extralimitó, utilizó matonería, utilizó una forma casi delincuencial, porque en la noche manda a sacar a la gente que es pobre, gente luchadora, que con mucho esfuerzo quizás han logrado tener sus mesas ahí para comercializar sus productos, gente, familia de pescadores. Entonces llegar en la noche con el montón de matones del CAM, que al final ellos estaban cumpliendo una orden del alcalde y también el jefe de catastro, que entiendo que está detenido, sí. Pero llegar y maltratarlos y más que todo darle fuego a las pocas pertenencias que la gente podía tener ahí, creo que es un mal mensaje, pero que llama la atención que en 15 días, 14 días, ya hay un alcalde preso. Y que la población ha estado denunciando diversos atropellos de alcaldes y concejales en algunos lugares, porque llegaron y el primer día se subieron el sueldo y las dietas con unas cuestiones exorbitantes. El día después que pagamos los impuestos. La presión, sí. El último, porque el 31 la presión social, la presión de la gente en redes sociales y en diferentes cosas los hace recular. Después aparece esto, entonces yo creo que este mensaje y esta cuestión de este alcalde preso, que creo que lo llevan por contaminación ambiental, pero sí, que si la fiscalía hace algún otro estudio puede caer en actos arbitrarios. Yo creo que además de ser ejemplarizante, tiene que ser una alerta para los 43 alcaldes y decir que esta cuestión, que la autonomía municipal no es anarquía municipal, no están ellos con la libertad de hacer lo que quieran, no son los dueños del pueblo, entonces tienen que respetar los procedimientos y todo. Ahora,
En la cuestión del Consejo Municipal, yo tendría que ver el acta porque precisamente el Código Municipal permite que cuando una sesión es convocada y el alcalde está imposibilitado, puede dirigir a alguien más la sesión, sí, pero ya para que quede definitivamente como alcalde ya es otro procedimiento, que es el procedimiento que dice Bessi, pero dirigir la sesión en ausencia del alcalde, creo que el Código Municipal sí permite hasta cierto punto. Entonces yo no quisiera especular si el procedimiento está mal o no, porque no he visto el acta en qué forma han procedido los consejos y cómo va a reaccionar el Tribunal Supremo Electoral. Antes, porque acordémonos que el alcalde no está condenado, ni siquiera el proceso va a comenzar. Y no sé si va a seguir en detención provisional. Y de hecho, al ser condenado, la pena debería decir que lo separa del cargo, si no, no. Gabriel, los alcaldes, 44, estarán más bajo el ojo público ahora, escrutinio de todo lo que hagan, son menos. Bueno, siempre deben estarlo, siempre debieron estarlo y siempre deben estarlo. Y yo, tres puntos sobre el tema de la Costa del Sol. Primero, el precedente de la captura del alcalde, sí, yo creo que ahí me pierdo un poco porque el motivo de la captura de contaminación ambiental al final genera un precedente porque ayer el Piro estaba siendo contaminado, tenemos otros casos que también por ahí vamos a ver si se actúa de manera igual de firme con el tema de contaminación ambiental. Inciso B es más bien debieron haberlo capturado por el abuso, la violencia, la promoción de la violencia. Creo que ahí tiene razón Juan, en el transcurso de estas primeras diligencias de investigación probablemente hasta se incluyan más delitos. Punto 2, lo que tú decís, los alcaldes deben tomar mucha nota del control social que existe hoy a través de todas las plataformas digitales. Creo que muchos han comenzado con pie izquierdo, muchos de los alcaldes han comenzado con el tema del aumento de salarios, como dicen popularmente, algunos llegaron y se alagartaron, vieron la puerta abierta y voy a ver cómo me duplico la dieta, y algunos alcaldes nuevos que en teoría recibieron, eran buenos líderes municipales, recibieron el apoyo, llegaron al consejo y sacaron las uñas. Ahora bien, y aquí viene el punto número 3, conocemos los casos polémicos. Creo que este de Costa del Sol es un tema de violencia, actos arbitrarios terribles. El tema de los aumentos de salarios también es súper condenable. Pero acá vamos al tema de qué es lo que sale y qué conocemos en los medios de comunicación. Yo estoy seguro que tal vez algunos alcaldes sí han comenzado con pie derecho y han hecho muchas cosas, pero el tema es el tema de lo interesante versus lo importante. Lo polémico es lo más interesante para la gente. Habría que esperar que conozcamos de las acciones de algunos alcaldes que probablemente no han tenido problemas con su registro de ciudadanos, con su emisión de partidas, sino que tal vez sí han continuado con algunas buenas obras, pero eso se conoce muy poco en el tema de los medios de comunicación. Bueno, yo solo quería hacer una precisión cuando Juan decía que la presión social en redes había hecho que dieran un retroceso los consejos que llegaron sin revisar los números de las alcaldías a hacer lo que se advirtió con la debida anticipación desde este programa. Nosotros dijimos, no sumen. Cuidado, van a sumar, van a decir allá ganan 2.000, 3.000 y sumamos el salario del alcalde. Pero es que lo que detona este furor en las redes es el tema de la transparencia, el transmitir las reuniones de los consejos, el haberlos pasado en línea, y algo que es importante, yo vuelvo a decirle al alcalde Mario Durán, retroceda con esa decisión que usted ha tomado de no darle transparencia a los ciudadanos de San Salvador Centro, diciendo de que no pueden hacer la grabación del consejo porque es complicado. Mire, teléfono ya está aquí, se aquí pone. Nos dijo Simón Paz que ya hay acuerdo para que sea público. Ojalá que lo haga. Sea público, ¿verdad? Porque nada cuesta poner un telefonito. Mira, no necesita andar camarógrafos, maquillistas. No. Usted pone su telefonito y lo pone en Facebook Live y usted le pasa la transparencia al consejo, porque vienen las otras discusiones de los consejos. Y yo sigo insistiendo, la basura da pisto. Y vamos a ver que nos cuente, por ejemplo, el alcalde Durán,
qué pasó con Mexicanos y esa demanda que tenía con la empresa recolectora de basura por falta de pago, que luego se la trasladaron a la otra empresa, contrataron un abogado y les cayó auditoría de la Corte de Cuentas. ¿Qué ha pasado? Porque solo te quedas con la primera noticia, ¿verdad? Y escuchar la discusión de por qué una empresa y por qué no otra. De hecho, el Código Municipal, la regla general es que las sesiones del Consejo son públicas. Son públicas. Esa es la regla general. Excepcionalmente, o sea, como una forma distinta a la regla general, es que se puede declarar una sesión privada. Sí. El mismo Código Municipal te lo dice. Entonces, puede ser que en algún momento haya alguna discusión que tiene que ser conocida simplemente por los miembros del Consejo, y ahí, por cada sesión privada, deberían tomar un acuerdo, si es el caso, pero después la regla general sigue existiendo, y sobre la ley, sobre el Código Municipal, no hay ningún acuerdo que pueda hacer. O sea, en niveles jerárquicos, no podría, si tomás que todas las sesiones sean privadas, estarías tomando un acuerdo contra ley. Entonces tendría que ser una sesión específica, debidamente motivada, a decir, miren, por eso es que va a ser privada, pero por regla general es pública. Entonces yo creo, y fíjense que el tema de los municipios es el único mecanismo en la actual Constitución que tiene una participación ciudadana activa a través de los cabildos abiertos. De ahí plebiscito y referéndum no hay, pero consulta popular sí hay, pero la hacen los municipios y el cabildo abierto. Yo en ese sentido sí quisiera que, ya que ese mecanismo constitucional sí lo tienen los alcaldes, que llamen a la gente a ver si están de acuerdo que se suban los salarios, por ejemplo, o si está de acuerdo la gente que vayan a talillar a los comerciantes. Te aseguro que el pueblo no quiere eso. Estamos de acuerdo que se ha enfrascado la discusión en temas como esto de salarios, y no es que no sea importante, pero Gabriel, hay más, tienen un problema administrativo complejo que es el que deberán ir trabajando. No, sin duda. Primero es que, como lo comentaban acá, no tienen ninguna excusa, porque desde que ellos se promovieron como candidatos a esa alcaldía debieron estar bien informados de los distritos, tal vez no al detalle, al centavo, pero sí tener con mucha claridad. Dos, los ciudadanos al final de cuentas van a exigir el uso adecuado de los recursos, porque hay 3, 4 cosas importantes que el ciudadano finalmente lo quiere ver. La basura, como decían. Es cierto, la basura es un modelo que no solo en El Salvador, sino que en el mundo se convierte en un modelo de negocio interesante para muchos. Ahora bien, recogerla, quitarla de las calles a la gente. Si el alcalde, hay una empresa haciendo pisto, bueno, lo discute, pero lo que más le importa es que le quiten el promontorio. Porque la salud es ornato, es un tema de salud también. Dos, el tema del alumbrado público es fundamental para el ciudadano. Tres, el mantenimiento de calles. Son 3, 4 cosas, los parques. Y de nuevo, la gente de esa alcaldía, de ese municipio, de ese distrito, espera que funcionen así. Importante, y el alcalde es lo más cercano al ciudadano que tenemos. Y si ya no puede resolver esos 3, 4 problemas, hermano de gusto se metió de alcalde. Tiene un problema porque fíjate que todos esos servicios que está apuntando Gabriel, hay una tasa municipal que vos estás pagando como ciudadano. O sea, es una contraprestación, no es que es gratis. Lo que me cobras versus lo que me das. Está la cosa. Entonces, si ya no puedes gestionar ni siquiera eso, lo mejor, básico. Sí, no. Bueno, muy bien, vamos a ir a la pausa. Al volver hablamos de la solicitud de los diputados del Partido Arena en la Asamblea Legislativa de crear una comisión especial para investigar caso COSABI. ¿Les parece? Vamos a la pausa. Bueno, gracias por continuar con nosotros y la invitamos a que esté pendiente. El mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno y es el hogar de miles de especies. El Banco Agrícola protege los manglares de nuestro país a través de una cuenta, la cuenta del mar. Usted se puede subir a esta ola de los que cuidan el océano. Hay que conocer más en bancoagrícola.com, pleca cuenta del mar. Es de Banco Agrícola. Vamos a continuar. Les dejaba planteados la temática antes de la pausa. En esta sesión plenaria, la segunda sesión plenaria ordinaria de esta Asamblea Legislativa, ya después de instalado el trabajo de comisiones, diputados de Arena, la diputada Marcela Villatoro solicitaba o proponía la creación de una comisión para estudiar, para indagar qué está ocurriendo en caso COSABI. Únicamente 3 votos, 2 de ellos, y luego se sumaba uno más como después de 4 horas. En el receso, sí.
¿Qué opinión les merece esto? Que no se quiera crear la comisión o de entrada la solicitud de Es evidente la de que diputada. nada de lo que proponga la oposición, y ya lo dijo en la legislatura anterior el presidente Castro, nada de lo que propongan, por muy bueno que sea, es más, les pueden llevar la solución del cáncer. Aquí está, aprobémosla. Y le van a decir que no, porque no la propusimos No es cierto, nosotros. porque mira, cuando llevaron la solución del cáncer, que era el régimen de excepción, el cáncer de las pandillas, votan en contra. Disculpa que te interrumpa. La primera votación votaron todos a favor, no es cierto. La primera. La primera. Entonces, porque después no hay una justificación para estarlo renovando, porque no hay un plan de seguridad. Pero el punto es que nada de lo que te lleve la oposición se lo van a aprobar, así sean soluciones para la población, así sean peticiones que desde la población se hacen. Y es triste porque al final del día estos 3 diputados representan una población, un segmento de la población, no la gran mayoría, pero un segmento, y alguien que gobierna y es inteligente y entiende que cuando ganás una elección, gobernás para los que votaron y para los que no votaron por vos, y tenés que resolverles lo que dice la Constitución, tu proyecto de vida a los que votaron y a los que no. Deberías de escuchar estos sectores, pero al final del día, el día de hoy, pues nos dimos cuenta de que, pues sí, ¿cómo vas a investigar a tus donadores vos? Y después tenés la vuelta de que esta empresa está en un gran problema ahí de desaparición de fondos, que desde 2015 se sabía, que hace 2 meses los tenían presos, que nunca nos contaron, pero al final eran sus donadores. Entonces, no sé, es evidente, queda en evidencia que no los van a investigar, no van a hacer esa comisión, pues sí, porque ¿y quién va a andar investigando a quién le dona el dinero? Juan, no se toma en cuenta lo que la oposición dice. No, que mira, ahí fue una cuestión oportunista de la oposición. Está bien, creo que es parte de salir a la palestra y tocar un tema coyuntural que de hecho es entre privados. O sea, a quien está estafando Cosavi es a sus socios cooperativos. Distinto es cuando haces una comisión especial por sobresueldos, por ejemplo, o por investigar ONGs donde les has entregado fondos públicos. Yo quiero tal vez comenzar en la parte que dice Bessie, de donantes. Yo aplaudo, de verdad, porque en el pasado, los donantes de los partidos del pasado compraban inmunidad, compraban esa cuestión de quedarse como sin responder por sus delitos, quedarse impunes, solo porque eran donantes, no los tocaban. Y ahora, mira, de nada les sirvió, si han donado, como dicen ahí algunos medios, qué chivo, porque nada les sirvió, ahí los van a meter presos a esos famosos donantes. O sea, creo que esa parte es la cuestión distinta que muchos no pueden entender todavía, que aquí no es que vas a comprar favores ni que vas a dar alguna donación a algún partido político esperando algún favor después. Si cometiste un delito, te va a llegar la justicia y te va a meter preso. Yo aplaudo lo que la Fiscalía ha hecho, y si el oportunismo de querer hacer una comisión legislativa, yo creo que lo que iba a hacer es más entorpecer la labor que la Fiscalía ya comenzó. Ya tienen 15 detenidos y le faltan conseguir a los otros 17 que andan huyendo. Ya hay órdenes de captura, que esa orden de captura, si bien es cierto, podría parecer tardía, abre la posibilidad de que haya difusión roja del Interpol, que busque a todos estos sinvergüenzas que se han ido huyendo. Y hubo uno de ellos que dejó a sus papás, ¿verdad? Yo de verdad no quisiera personalizar, pero es una cuestión, cuando yo vi 2 señores, dije, ¿estos señores qué hacen aquí? Son señores de avanzada edad, pero después me doy cuenta que el hijo los ha dejado ahí. Entonces creo que hay mucha tela que cortar en el tema de Cosavi, pero hay mensajes importantes, y es que en el país la impunidad se está venciendo poco a poco, que todavía hay sinvergüenzas, que todavía hay cuestiones que tienen que ser depuradas, pues claro que sí, pero yo creo que en ese caso en específico hay que dejar que la Fiscalía trabaje, porque ya comenzó ese trabajo. ¿A quién va a citar la Fiscalía, una comisión de la Asamblea Legislativa? ¿A los socios de Cosavi o a los directores de Cosavi si andan huyendo? ¿A quiénes van a investigar? ¿A quién va a llamar? ¿Al fiscal a decirles cómo lleva la investigación y abrir y entorpecer lo que lleva? Pero le Yo creo que corresponde no. a la Asamblea supervisar eso, porque si No, le corresponde a la superintendencia del sistema financiero. Si y ya lo está si haciendo. por algo se ha dado el problema de Cosavi, es porque no quisieron reformar a Insafocop.
Insafocop no tiene dientes y no tiene la capacidad. Entonces, ¿de quién esa es la parte que no me cierra, porque ahorita llegó la superintendencia y la superintendencia encuentra las anomalías porque se estaba convirtiendo en banco. O sea, eso es lo que conocemos, ¿verdad? Pero hay que ver qué hacía el Insafocop. En eso sí estoy de acuerdo. Antes de que se convirtiera en banco. Que hacía el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento de lavado de dinero. El oficial de cumplimiento. Yo no sé si ya le giraron orden de captura. No, ahí en el diario El Mundo hay una nota que habla sobre una auditoría de Insafocop del 2020. No, 15, 18. No, 2020 la auditoría, un informe de auditoría que hicieron desde el Insafocop. Ahora, si se estaba dando esta situación desde el 2015, como salió la otra era del conocimiento de otras autoridades de otro momento, que ahí debía haber otra lista de investigación de por qué no se actuó con tiempo. 3 fiscales. ¿Omisión? Tenés 3 fiscales. La Asamblea tiene la facultad de crear cualquier comisión de especial. Ahora, en este caso yo no veo ni el por qué ni para qué. O sea, realmente creo que hay una investigación que se ha dado a conocer, por presión o no presión, pero se ha dado a conocer. Yo te digo, yo me formé en el periodismo judicial y el caso Fincepro del 97, recuerdo que ni siquiera dejaban publicar nada del caso en un inicio porque estaban involucrados gente con muchos nexos sociales, con el término de oligarquía, de la hegemonía política de ese entonces, y los ahorrantes ahí no tuvieron, hasta por muchos años empezaron a devolverle. Hoy estamos viendo que a los 3 días empezaron a devolverle a los de 1000, hoy le van a ver a los de 2000. Ahora bien, apartando esto y volviéndonos al caso específico, yo sí creo que hay todavía mucha tela que cortar en esta investigación. Lo hablábamos creo que el lunes, Luis, y ya ha pasado una semana y todavía no hemos visto el fondo de la investigación. Claro. A mí me queda todavía duda sobre el modus operandi, porque yo te digo, pueden haber donantes, hay créditos formales buenos que seguramente se dieron, ellos, la superintendencia habla de los acreedores y los créditos, pero estos 35 millones en específico, y no sé si hay más porque no sabemos hasta dónde el alcance de la investigación va a llegar, pero es distinto al caso Fincepro, al caso Credit Club, al caso Fomiex, porque fraudes financieros en el pasado que se dieron, que estuvieron complejísimos, ligados a Caribe Motors, Sabater. Tú estabas muy joven, creo yo. No, pero sí recuerdo. No, Luis. Luis estaba joven. Luis estaba joven también. Estaba muy jovencito, para acordar esos casos, pero tal vez si yo nos acordamos con más detalle. Me dijo vieja, que no sabe. No, menos jóvenes. Ahora yo creo que es caso muy diferente, pero al final de cuentas es quién hizo qué. La investigación no se ha individualizado. Esos pobres señores, los padres del director principal, es una pena que estén ahí metidos en el procesados de esa manera. Pero hace falta mucho que caminar. Desde marzo, y seguramente ya hubo audiencia inicial, no sé si están bajo medida. Y aquí es importante otras 2 aristas. La información, lo que debe informar al público, entiendo que los casos de lavado tienen algunas restricciones, pero acá deben informar al público, sobre todo los ahorrantes, con más claridad cómo le van a devolver el dinero, ampliar más agencias. Sí, lo devuelven, vea, porque acordémonos que Fincepro no, se le regresó a la gente. Yo creo que aquí no hay un fraude. En ese caso, el Fincepro se llevaron todo el dinero. Sí. Aquí estamos hablando de un desvío y la superintendencia dice que hay fondos, hay acreedores para responder. Pues pero lo que pasa las alcaldías les deben 21 millones, vea. A ver, sobre este tema, abre este caso justamente el momento para ordenar este Yo creo que es que las cooperativas, de hecho hay otra cooperativa investigada, Acomatic DRL creo que se llama, y varias otras cooperativas también denunciaron. Entonces yo creo que es un llamado de atención, eso sí, para que la Asamblea Legislativa revise la normativa con la que están funcionando las cooperativas. Ahora sí, sin satanizar el cooperativismo. Por eso, porque hay unas que muy buenas. Ha sido un camino para mucha gente a obtener recursos. Porque hay una realidad, acuérdate que de cada 10 salvadoreños, 8 no tienen trabajo formal, es decir, no tienen seguridad social. No tienen acceso a crédito, por tanto. No te presta la banca comercial. Y los otros 2 están con mal récord crediticio. Cabal, entonces ahí encontró, y hay que diferenciar, ¿no? Porque estas cooperativas que tendría que haber estado supervisando Insafocop no pertenecen a la red ni de Fede Crédito ni de Fede Casas, que son 2 federaciones que tienen cumplimientos de reglas
que son que llevan un seguimiento y que están supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero por ser una federación y están sobre estos casos. Pero es interesante que este tema de querer satanizar el cooperativismo hay que tener cuidado y hay que separar también, ¿verdad? Porque una cosa es estas cooperativas que sepa Dios porque no las supervisan, o como 400 las que tendría que estar viendo Insafoco también, ¿verdad? Sí, es que, bueno, hay cooperativas de empleados municipales, hay cooperativas de todo tipo, de médicos. Es que, pero acuérdense que las cooperativas, su gobierno cooperativo es Consejo de Administración, Junta de Vigilancia. Pero sí, allá se va a comprar casa. Es que esa es la cuestión. O sea, ellos funcionan también como un gobierno cooperativo, le llaman ellos también, que esta Junta de Vigilancia es contrapeso del Consejo de Administración. Y abajo están los representantes legales, los oficiales de cumplimiento y toda la jerarquía. O sea, para que haya habido ese desvío, ahí hay un montón de involucrados. O sea, la Junta de Vigilancia... Es lo que todavía no tenemos muy claro. Es que esa es la parte. Modus operandi, le llamamos en el calor judicial. Vamos a hacer pausa comercial. Hay mucho más que ver en este tema. Vamos a la pausa. Continuamos con más y seguíamos en el debate sobre la oportunidad la tienen para ordenar este tema del cooperativismo sin dejar de lado, y decía Bessi, no hay que satanizarlo, pero es una forma de poder ordenar. De acceder a créditos y fíjate que interesante, que es lo que les decía, ¿no? Que tanto el sistema Fede Crédito como el Fede Casas tienen sus regulaciones, le dan seguimiento, le dan soporte técnico a las cajas y bancos trabajadores que están con ellos. Tan es así el trabajo que se hace que se expulsa la Caja de Crédito de Colón, porque no cumplen los requerimientos técnicos, porque estaban haciendo un fondeo, algo extraño por ahí, y los terminan expulsando en una asamblea general. Y al cabo de un par de meses terminan llevándose detenido al gerente de la Caja de Colón, incluso vinculado este caso a aquel personaje de redes que también terminaron deteniendo, que en las conversaciones le encontraron que este gerente le pagaba, no solo a él, sino que a un par de youtuberos, uno que por cierto nos mira y nos maltrata, para que estuviera hablando mal del sistema Fede Crédito. Y es tan evidente que el 14 de septiembre arrestan al gerente de Colón, y este personaje llevaba 20 días hablando caja por caja, y el 15 ya no habló. Y se cayó, ya no volvió a mencionar el sistema Fede Crédito. O sea, aquí hay un tema bien interesante, porque hay otras ramificaciones, y hasta donde yo entiendo, COSABI está vinculado con el tema de esta cooperativa. Sí, yo creo que el cooperativismo ha sido muy importante para mucha gente. Pero yo creo que aquí hay una lección que sacar sobre la forma de regularla, de entenderla. Yo recuerdo que antes, por ejemplo, la Defensoría del Consumidor era muy débil, casi no participaba, y poco a poco ha ido teniendo una evolución. Todavía le faltan muchos dientes, creo yo. Igual con el tema del Insafocop, creo que es una institución al que hay que darle más herramientas para el combate de, sobre todo, este tipo de situaciones de lavado de dinero, porque son áreas grises que se manejan, que todavía pueden ser, son flexibles y pueden encontrar espacios para situaciones como esta. Yo creo que ahí hay que poner. Ahora bien, creo que también es importante, y yo entiendo a los colegas, a los medios, que estén en el afán de informar, y cuando hay poca información se toman de cualquier arista para poder crear una historia, una nota, pero hay que tener cuidado con el tema de la especulación y la generación de zozobra, sobre todo la gente que tiene su dinero ahí, puso sus ahorros de toda su vida ahí. Estaba leyendo otra nota que un señor retiró su dinero de pensiones, los puso ahí hace como 3 meses, y le salen con este tema. Entonces hay una parte humana donde mucha gente, si no se le responde, va a terminar como la gente de víctimas de INSEPRO, INFEPRO, que hasta murieron, muchos terminaron enfermos, terminaron con ataques, terminaron quebrados por una situación ajena a ellos, por creer en promesas de ganancia de intereses fuera de lo normal. Pero fíjate que ahí es donde me llama la atención la falta de supervisión, porque la tasa que está por depósitos a plazos para un año es 4.50, 4.75, 5, el que mejor te paga.
Pero esta cooperativa se anunció en un montón de canales de televisión ofreciéndote tasas del 7, 8 y 9. ¿Por qué yo creo no que se en general, activaron? pero yo creo que en general las cooperativas andan por ahí. Sí, muchas No, cajas de ahorro. anda por el 4.5, porque yo estoy en una cooperativa 4.75. Pues tenés que cambiarte, tenés que cambiarte. Entonces. No, porque está supervisada. Y entonces es bien complicado de que compraran publicidad y que no se levantaran las alertas de, hombre, la tasa de interés no es esa. Porque están pagando. Y desde que sacaban el montón de conciertos, ya la gente tenían un brazo de publicidad muy fuerte. Sí. Pasa muy por fuerte. poco control, entonces. No, y no solo en los medios, en todo. En todas las plataformas. Pero pasa por poco control, entonces, en eso, si no se activaron. Para mí es que no estás haciendo tu trabajo. O sea, si tú sabes cuál es la tasa promedio por donde anda, por muy bien que le vaya a una cooperativa, bueno, eso te lo dicen en clases básicas de finanzas para dummies, ¿verdad? Mire, si suena bonito, si suena fácil, si es demasiado bueno, eso es estafa. Sí, pero mira, hay un tema ahí, más allá del poco control, es que hay que investigar si hubo poco control o negligencia o alguien no quiso investigar, porque si nos vamos a casos anteriores, el superintendente en el caso oficial terminó preso por incumplimiento de deberes. Entonces, más allá del hecho en sí, de la defraudación específica del desvío de fondos, hay que saber hacia atrás qué sucedió, porque hasta ahora lo que sabemos es, porque hizo su solicitud de convertirse en banco, la superintendencia detectó anomalías, que si las cuentas fantasmas, ahí hay un montón de detalles que habría que ver, pero hacia atrás, la pregunta es quién no quiso investigar o por qué no investigaron en su momento. Una cosa es que yo, institución, no tenga las herramientas suficientes para poder manejar el tamaño de las cooperativas y regularlas a todas una por una, o si realmente me pusieron el caso enfrente y yo participé siendo la autoridad de alguna forma cómplice. Si estamos hablando de, como dice Bessie, de 3 fiscales que pasaron por ahí, si llegó hasta ahí o no llegó hasta ahí, pero ahí hay una lista que desarrollar en ese tema. Sí, porque imagínate que si desde 2015, 2018 más o menos... Bueno, hablan de 2013, algunas notas. Más atrás estás hablando, ponele que sea la del 2018, estás hablando de la Fiscalía de Douglas Meléndez. Estás hablando de la Fiscalía de Raúl Melara y estás hablando del actual fiscal y uno dice, bueno, yo entiendo que está el tema de la curva cuando vos llegas a un puesto y te empezás a enterar de los casos, pero ya siento que fue un poco tardía la reacción de Fiscalía y de todas las autoridades que están llamadas a hacer la supervisión con este tipo de negocios, porque tenés, la función de ISAFOCOP es de estar encima. Vos le reportás a Hacienda tus ganancias, pagás los impuestos. Hombre, los bancos, bueno, llévate un pistillo de más del que te usualmente atenta a tu cuenta y te cae el de oficial de cumplimiento y vaya, explíqueme por qué sacó este pistillo, ¿vea? O pagás un billete de 100 en el súper y te toman los datos, ¿vea? De por qué estás pagando con eso. Es decir, se pueden hacer los controles. ¿Por qué no lo hicieron con ellos? Esa es la explicación que tiene y por eso a mí sí me hace sentido el tema de tener una comisión en la Asamblea. Bueno, así habíamos iniciado el debate en este tema. Vamos a cambiar de tema porque también se estaba hablando y la gente en redes sociales, obviamente estos casos especula. El centro histórico de San Salvador, hemos visto muchos cambios, están incluso a un costado del Palacio Nacional, un costado de la Binaes, están trabajando, se demolieron muchos edificios. ¿Es la alcaldía de San Salvador la que sigue con el reordenamiento o ya pasa en este tema la autoridad del centro histórico de San Salvador? ¿Ustedes qué consideran que está pasando ahí en el centro? Es parte de la remodelación del centro histórico y ahora también hay que mencionar que se está preparando todo para la investidura presidencial. Pues se supone que es la autoridad del centro histórico la que está llevando esta remodelación conformada por diferentes instituciones, entre esas Cultura y otras, para irle remozando esta área. Entiendo yo que no es la alcaldía la que directamente está metida en este tema, por eso preocupa más esta situación,
de la destrucción de edificios, por lo menos los conocedores dicen a un lado, edificios ya de años que pues, tenían valor histórico, ya no digamos el tema de las baldosas, ¿no? Dentro del Palacio Nacional. Te preocupa porque hay instituciones que deberían de estar respondiendo por esto, porque una cosa es remodelar y otra cosa es botar y destruir para tener otro tipo de centro histórico, y esto es pelearte. Yo, más allá del tema de que la cultura que me representa, un edificio no me representa, pero sí creo que si querías hacer tomar el centro y apropiártelo, yo hubiera quitado esas dos esculturas de la reina española y de Cristóbal Colón, porque alrededor del mundo hay una tendencia que todos estos conquistadores que vinieron a masacrar pueblos originarios no deberían de ser honrados. Pero ahí están los dos cucuruchos puestos y quitaron la baldosa. Hablamos de la fachada principal del palacio. Exacto, entonces no entiendo yo por cuál es el sentido, ¿verdad? Quito las baldosas porque están feas, pero dejo a los dos genocidas que nos vinieron a torturar a nuestros pueblos originarios. No me pasa por ahí. Juan, ¿cómo debería interpretarse esa parte también? ¿Quién en esa parte última yo sí estoy de acuerdo con la Bessie. O sea, Cristóbal Colón, ahí la reina. ¿Va a llover? No, ya no, es que en esa parte sí yo no soy muy colonialista, fíjate. Yo no estoy de acuerdo con eso. Siento que si nos remontamos a eso, yo sí tengo mucho sentimiento por los pueblos originarios, y de hecho me identifico como lenca de la zona oriental del país, que lastimosamente aquí los pueblos originarios han sido invisibilizados históricamente. Y bueno, aparte de eso, yo sí he ido al centro, creo que anduve ahí el fin de semana pasado, está quedando bonito. Tenía preocupación, pero lo vi que todavía está parado donde está el Hotel El Palacio, creo que se llama, que es una estructura bien bonita y que creo que fue la casa de David J. Guzmán. O de alguien así emblemático, y la casa sigue en pie. La otra parte, porque yo sí visito el centro bastante seguido, que es la parte que han votado y que muchos se han quejado alrededor de este Hotel El Palacio, era un parqueo ya. O sea, ya la parte de adentro solo estaba la fachada y tú veías, pero era un parqueo, estaba ya ahí solo. Y bodegas. Ajá, y creo que había una pupusería, algunos 2, 3 negocios más, pero la parte de enfrente ya solo eran estructuras mixtas, que eran parte de lámina y parte de fundaciones de cemento. Entonces, quien conoce el centro te va a decir, miren, ahí se estaba cayendo esas estructuras, ¿verdad? La parte de ahí. Están poniendo unos arriates con unos jardines bien bonitos en la parte que está adjunta a la Vinaes. Y yo creo que hay cosas que por el valor histórico se pueden recuperar, pero cuando son recuperables, pero hay unas cosas que ya se estaban cayendo y todo, que creo que representaban más algún peligro para la gente que estaba ahí que en cuestiones de recuperación. Yo sí creo que el Ministerio de Cultura ha hecho algún tipo de estudios, y antes, precisamente eso que estaba ahí, era el parqueo, lo que estaba saliendo ahí en imágenes, que por la parte de enfrente ya habían solo la fachada, pero adentro era un parqueo. Entonces, cuando te vienen y te dicen que han votado la memoria histórica y no sé qué, yo creo que es exactamente esa parte de ahí. Y está la casa que menciono. Yo esperaría que es lo que va a quedar. Yo creo que va a ser algo bonito lo que pueden construir en esa zona. Y lo importante es que el centro de San Salvador está teniendo revitalización, ¿verdad? Que está volviendo a ser el centro de encuentro de la ciudadanía. Yo, de hecho, fui con mi niña. A mi niña le gusta ir al centro y voy bastante seguido. Y yo voy a esperar hasta que terminen los trabajos. Creo que tienen buen gusto, los arriates están sumamente bonitos. Y yo no... La verdad es que es un cambio radical el centro histórico. Es decir, sin duda hay que respetar los bienes culturales, haber algún estudio, lo que se puede rescatar. Sí, había unos que son paredones a punto de caerse, la gente ni caminaba por ahí. De acuerdo en que quiten esas estatuas, de acuerdo, igual con apoyo a la moción ciudadana de Bessie y quitar esas con errores estructurales desde los terremotos del 86. Pero el cambio del centro histórico es impresionante. Es decir, hace cuántos años no caminábamos por ahí, era imposible ir ahí, manejarse por el hula hula, uno iba a comprar ahí más o menos, pero había que... Tenía que ir disfrazado. Es decir, pero es que esos son, de verdad... A veces no entiendo cuando generamos discusiones en algunos escenarios solo por señalarla, porque
el cambio en el centro histórico es impresionante. Es decir, yo he mandado equipos de trabajo, yo he ido con mi familia, cuando viene alguien de fuera, lo primero que piden es ir al centro histórico a caminar. Es un cambio fundamental del centro histórico. La gente viene y se admira porque hace apenas unos 3, 4 años era escenario de violencia, de enfrentamientos con los vendedores ambulantes, antimotines, imposible los buses, la contaminación, las aceras totalmente tomadas. El ordenamiento es difícil, pero estamos viendo que los resultados son evidentes e importantes. Muy bien, vamos a hacer una pausa. 7 de la mañana, 45 minutos. Este es el Diálogo del Viernes, la edición especial. Volvemos en breve. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Tenemos más temas para el debate de esta mañana. Dialogar temas como lo que ha ocurrido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Han condenado al Estado salvadoreño sobre desapariciones forzadas. En las últimas horas hemos conocido esto. ¿Qué implica para el Estado salvadoreño recibir condenas de la CIDH? Pues estos casos son casos ya... Fueron casos de desapariciones forzadas. En los 80, el del caso Cuellar, sí, ¿no? Que es una defensora de derechos humanos que estaba trabajando con comunidades cristianas de base, que es desaparecida juntamente con su padre y la empleada doméstica que tenía, la persona que trabajaba con ella y le apoyaba, ¿no? La niñera de sus niños. Y el Estado nunca resolvió para dónde se fueron. Sí. La condena que te implica, bueno, viene a explicarte cuál es el derecho a defender derechos, para empezar, es decir, porque es una defensora de derechos humanos. Le da una serie de recomendaciones al Estado que debe de cumplir en cuanto al tema de la protección de los defensores, sí, de derechos humanos, al tema de la investigación. Pero además, adicional, está el otro caso, que es la falta de acción del órgano judicial y de darle resolución a una persona que también tuvo otro proceso, un siniestro bastante complicado con un detonante en un vehículo en los 90. Y se pidió la investigación, se pidió que se hiciera y el Estado se quedó sin hacer nada y te da toda una serie de pasos de qué es lo que debería de cumplir el Estado. Más allá del tema que es importante, estas resoluciones, lo que a mí me preocupa y siempre me ha molestado del derecho internacional, que no sé por qué lo estudiamos, porque está viendo todo lo que está pasando en el mundo, las resoluciones vienen tardías, 10, 15, 20 años después, si bien son vinculantes, no hay manera en la cual la CIDH obligue a ningún Estado a cumplir la resolución, porque se espera que los Estados entiendan la resolución, las incorporen y resuelvan. Y sean de cumplimiento, cada uno de manera unilateral. Si el Estado salvadoreño en realidad está en función de respetar y cumplir estas resoluciones, pues está a tiempo. Recordemos que no hace muy poco, sino que hace varios años, salió la resolución de las hermanitas Serrano Cruz, donde se condena al Estado salvadoreño también, y pasaron todos los gobiernos, incluso del FMLN, cuando se esperaba que pudieran cumplir esta resolución y no se cumplió nada. Entonces, más allá del tema que es una muy buena lectura de lo que deberían de hacer los estados, no creo que este estado vaya a cumplir la resolución y sí, pues tiene las implicaciones de que genera parámetros para todos los firmantes. Bueno, y ordena incluso seguir las investigaciones y el pago de indemnizaciones. Así es. Sí. Llegan tarde. ¿Qué significa para un estado como El Salvador que sigan este tipo de condenas? Lo que pasa es que las sentencias de la sala y el sistema interamericano como tal es un sistema de protección de derechos humanos que nace de los estados suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos, y se crea todo este sistema de protección que incluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica. La comisión tiene su sede en Washington. Entonces, cuando en tema de violaciones de derechos humanos el Estado no ha podido responder con su justicia ordinaria, llamémosle así, con su justicia interna a las pretensiones que tiene X actor, entonces se activa el sistema interamericano.
¿Qué es lo que pasa? Las resoluciones, por eso es que no puedo hablar de tardía, porque tenés que agotar primero toda la instancia nacional que puede tardar años, y después activar el sistema interamericano, que en la comisión pasa un estudio, la comisión interamericana pasa el proceso llega y también tiene su tiempo de estudio, y finalmente llega hasta la Corte Interamericana. Entonces, en ese lapso que agotaste la vía ordinaria y acudiste al sistema interamericano, pueden pasar varios años, que es lo que ha ocurrido en esta situación, y las implicaciones, digamos que en teoría son de obligatorio cumplimiento, es cosa juzgada por parte de la Corte Interamericana, y si sos Estado firmante, suscriptor de la Convención y has reconocido las competencias en materia de derechos humanos de este tribunal, son de obligatorio cumplimiento. Más allá de las medidas que se toman, lo importante y lo interesante de este tipo de resoluciones de esta Corte es que las medidas reparatorias que ordena y que sirven como jurisprudencia precedente para todos los Estados miembros, o sea que si bien es cierto, el condenado siempre por lo general es el Estado, en tema de derechos humanos, siempre el Estado es el condenado. Sea quien lo esté gobernando, es el Estado salvadoreño, no es el partido político, no es el partido político X, ni el partido político Y, ni nada, sino que es el Estado salvadoreño que falló. Por presuntas violaciones a derechos humanos, ya en ese momento no presuntas, porque ya hubo un proceso de probatorio, ya hubo abogados que tuvieron que representar al Estado salvadoreño en ese sentido y todo lo demás. Entonces, en teoría eso es lo que debería ocurrir, y lo que buscan más que todo es una reparación a los daños y a las violaciones de derechos humanos, profundizar investigaciones, que las investigaciones que no se hicieron en su momento en la justicia ordinaria se hagan, y buscar medidas reparatorias. Yo creo que, y de hecho hay un montón de casos más del Estado salvadoreño. Acordémonos que venimos de una guerra civil donde hubo definitivamente violaciones a derechos humanos, y precisamente no desconozco el dato, pero seguramente hay más procesos pendientes ante la Corte, y van a seguir saliendo sentencias, ¿verdad? Es parte de... Y no solo el Estado salvadoreño es condenado, no hay que... hemos visto casos contra Perú, contra Nicaragua, contra todos los estados han sido responsables eventualmente, porque es un pasado que los latinoamericanos tristemente compartimos de violaciones a derechos humanos. Entonces, cada cierto tiempo la Corte emite algún tipo de sentencias que van resolviendo esos casos que vienen en cola, ¿verdad?, de derechos humanos. Entonces, no es tardía, dado a esa naturaleza del procedimiento. Gabriel, ¿cómo se analiza esta parte? Ya creo que aquí los compañeros explicaron bien el tema de derecho. Sí. Yo me voy a ir al tema, al hecho en sí mismo. Yo creo que ninguna familia debería tener sin respuesta a un desaparecido. Sí. En los 80 hubo muchísimo. Yo creo que sí, perdón, nos vamos al caso caso Cuéllar. Hay otros casos muy similares, permiso. Y creo que debe tomarse a fondo este tema, replicarlo, darle respuesta. Yo creo que debería el Estado como tal, el tema de los desaparecidos de la guerra, y yo creo que detectaríamos todas las fosas clandestinas que dejaron en la guerra todos los desaparecidos, más las fosas clandestinas que dejaron todas las pandillas, las maras, en toda la increíble cantidad de crímenes que cometieron. Creo que ahí hay la gente, las familias quisieran al final la exhumación, lo que sea, darle un entierro de alguna manera a esa persona. Creo que el caso Cuéllar representa mucho lo que pasó en los 80 en este país, y el Estado debería tomarlo, y creo que hay algunos casos que están abiertos de los casos de la guerra, algunas masacres que se le está dando alguna respuesta. Hay muchísimo de pendientes que quisieron enterrarlos con las leyes de amnistía, que después fueron declaradas inconstitucionales, y por eso están estos casos abiertos en la Fiscalía. Debería fortalecerse para entender y darle respuesta a todas estas situaciones de los 80, y como dicen, para no repetir los errores de la historia. Creo que ahí tenemos una tarea pendiente como país,
de volver la vista hacia el pasado, aunque duela, pero darle respuesta. La garantía de no repetición de la justicia restaurativa. Por eso es importante estas dos sentencias. A un par de días que esta Asamblea Legislativa archiva la Ley de Justicia Transicional, y te deja ahí, te da el saborcito, ¿verdad?, de que como ahora, como el mundo aquí en El Salvador empezó en 2019, según los actuales diputados, entonces no quieren legislar sobre esos temas, no quieren reconocer la existencia de estas violaciones. Pues sí, como la guerra no existió, dicen, ¿verdad? Entonces el gran problema es que toda esta gente necesita salida. Los procesos que llevaba Fiscalía, entre ellos el caso Fenastras, entre otros, se han quedado varados, no les han dado seguimiento. Y bueno, pues es importante tener eso porque recordemos que hoy por hoy, por ejemplo, el caso de este niño Levi, que es el hijo de un líder indígena, año y pico preso siendo inocente, él es una víctima de violación a derechos humanos de parte del Estado. Si tuvieras una ley que le permitiera resarcir a esta familia, sería importante, pero parece que estos diputados no quieren legislar en este tema. La justicia transicional justamente es importante, caminar hacia eso y ir cerrando este pasado oscuro. Es que lo que pasa es que no hubo justicia transicional y por eso caímos de una guerra civil a una guerra social. Porque ahora, después de 30 y la feria de años de que terminó el conflicto armado, hablar de justicia transicional, ya la transición, valga la redundancia, que la generación posguerra tuvo que hacer, ya se perdió. Entonces yo creo que, si bien es cierto, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional con lo de la ley de amnistía y todo esto, creo que la parte transicional ya está demasiado tarde. Creo que debiese de tener otro mecanismo ya legislativo, porque esa transición de generación de la guerra a la paz se perdió. Y por eso fue una de las causas estructurales que nos llevó a la guerra social de las maras o pandillas. Entonces creo que hay un elemento sociológico y cuestiones ya más distintas de estudio que ya no permiten a estas alturas, 30 y tantos años, decir que vas a emitir ahora una ley de justicia transicional. Yo creo que ya transitaste ese camino y aunque, como bien dice Gabriel, tenés que ver el pasado, creo que tenés que configurar una ley más de reparación para la gente, dignificar a las víctimas que no fueron dignificadas. Ya estamos viendo algunos pasos importantes en el caso del Mozón. Sí, hay varios casos. Pero nunca va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente. Nunca. Y con la magnitud de todas las atrocidades que se hicieron en ese momento. Gracias. Llegamos al final del programa. Bessie, gracias. Un placer, un gusto. Saludos, Gabriel. Saludos, Juancito. Que tengan un buen fin de semana. Luis. Gabriel, gracias. Ha sido un gusto, Luis. Gracias por la invitación. Saludos a Bessie, a Juan y a tu audiencia. Muy bien, y nosotros nos despedimos. Y recuerde, Una Noche Mágica estará acá en exclusiva por Grupo Megavisión en Canal 21. Muy pronto podrá ganar entradas para el partido entre El Salvador y el Cádiz. Así que manténgase pendiente. Feliz día. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.